Hola, vamos a resolver un ejercicio que tiene que ver con el tema del lenguaje algebraico. Este ejercicio en particular viene en la guía de estudios para el ingreso a la licenciatura del Politécnico Nacional, en la parte específicamente de álgebra. Te leo el ejercicio. La raíz cuadrada de la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera es igual a la raíz cuarta de la suma de dichos números más la semisuma de dichos números. Esto lo tenemos que expresar en lenguaje algebraico. Vamos a resolverlo. Para que podamos entonces expresar esto en lenguaje algebraico, tenemos que considerar algunos conocimientos previos. Primero, ¿cómo vamos a expresar las raíces cuadradas o las raíces cúbicas? Para poder expresar una raíz cuadrada, nosotros empleamos este símbolo, el cual quiere decir raíz cuadrada. Si quieres expresar una raíz cúbica, por ejemplo, entonces solamente es el mismo símbolo, pero le añades un número 3. Este número 3 entonces ya convierte a raíz cúbica. Esto significa raíz cuadrada, esto significa raíz cúbica. Si quieres expresar una raíz cuarta, es el mismo símbolo, pero ahora añades un 4. Eso significa raíz cuarta. Ahora bien, un término aquí que debemos de abordar es ¿qué significa la diferencia de dos números cualesquiera? La diferencia significa la resta de dos números cualesquiera. Y para expresar algebraicamente dos números cualesquiera, lo podemos expresar así. X y Y son dos números cualesquiera. Algebraicamente eso significa. Si estamos entonces hablando de la diferencia de esos números, entonces solamente escribiríamos aquí como resta. Recuerda, esto significa la diferencia de dos números cualesquiera o la resta de dos números cualesquiera. También nos está manejando esta expresión, dice que debe de ser la suma de dichos números también. Por ejemplo, si quieres expresar la suma de dos números cualesquiera, entonces lo expresarías como X más Y. Esto significa la diferencia de dos números cualesquiera, esto significa la suma de dos números cualesquiera. Y otro término que estamos aquí manejando es la semisuma de dos números. La semisuma significa la suma de dos números, pero dividido entre dos. Es decir, lo podemos expresar como X más Y, pero esto multiplicado por un medio. De tal manera que esto es entonces la diferencia de dos números cualesquiera. Esto significa la suma de dos números cualesquiera y esto significa la semisuma de dos números cualesquiera. Bueno, entonces, ya teniendo este conocimiento, vamos ahora sí a dar el resultado. Vamos a expresar entonces esto en lenguaje algebraico. La primera parte dice la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. Vamos a expresar esa parte. Dice la raíz cuadrada. Entonces dibujamos a la raíz cuadrada. Y después dice de la raíz cúbica, lo cual quiere decir que dentro de esta raíz cuadrada debemos de escribir una raíz cúbica. Entonces, escribimos a la raíz cúbica. Entonces dice aquí la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. Recuerda que diferencia es resta. Entonces, escribimos X menos Y. Hasta aquí dice la raíz cuadrada de la raíz cúbica de la diferencia de dos números cualesquiera. Después dice, es igual a la raíz cuarta. Bueno, primero expresamos que esto va a ser igual a la raíz cuarta. Escribimos entonces una raíz cuarta. Y dice la raíz cuarta de la suma de dichos números. Entonces la raíz cuarta de la suma de dichos números. Recuerda, dichos números estamos hablando de X y Y, entonces dichos números sería, la suma de dichos números sería X más Y. Siguiente, la suma de dichos números más la semisuma de dichos números. Entonces a esto vamos a sumarle la semisuma. Recuerda que la semisuma se escribe como un medio de X más Y. Vamos a terminar de leer este ejercicio. Quedaría de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la raíz cúbica de la diferencia de dos números es igual a la raíz cuarta de la suma de dichos números más la semisuma de dichos números. Espero que te
haya ayudado este ejercicio. Por favor, si te gustó, pues dale un like y nos vemos en siguientes videos.